Pues buenas tardes. Vamos a orar antes de comenzar. Dirijo en voz alta, me siguen en silencio, por favor. Dios y Padre Santo, gracias doy en esta tarde por la dicha, Señor, de estar aquí nuevamente. Gracias, Padre, por la oportunidad. En ese momento, mi Dios, pido que el Señor tranquilice mi mente, obre en mi boca, en mi lengua, Señor, para hablar claro, poder traer este mensaje que tiene para nosotros, esta enseñanza. Mi Dios, que podamos aprender y sobre todo reconocerle en todo momento, poner en práctica lo que aprendemos y llevar, Señor, también esa enseñanza a aquellos que no le conocen. Ayúdenos, Padre, a ser buenos hijos suyos y a servirle, Señor, con gran honor. Gracias damos, mi Dios, por todo eso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la pregunta número 20 del Catecismo dice: ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Una pregunta cortita, y la respuesta es: el único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y así era y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. De versículos de memoria tenemos dos. El primero es Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Necesito que me tengan paciencia el día de hoy, porque voy a ser muy enfadoso con algo, para que se quede muy grabado en sus mentes, pero más les doy la advertencia. Pero bueno, siempre en el catecismo hay una respuesta sencilla, rápida, corta. En este caso la pregunta es: ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? La respuesta fácil: pues nuestro Señor Jesucristo. Podríamos quedarnos con eso, pero la verdad es que dentro de esta pregunta hay mucha doctrina, hay mucho que desmenuzar, y es lo que vamos a hacer. Vamos a diseccionar la respuesta, y vamos a ir viendo muchos detalles. En verdad, hay mucho de hermoso, mucho increíble en lo que es la doctrina de la redención, que va a ser parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Obviamente no voy a poder abarcar todo lo que conlleva la redención, pero vamos a ver un poquito desglosando la pregunta. Nuestro gran amigo Hodge dice: la doctrina de la redención es la característica distintiva de la Biblia. Por ello, la persona y la obra del Redentor son el gran tema de los escritores sagrados. Si alguien un día llega y me pregunta: oye, ¿de qué trata la Biblia? En resumen, puedo decir que la Biblia trata de redención. Es un tema central. Les había hablado las veces que me tocó el miércoles en la clase. Hablé sobre las características de las escrituras, y una característica principal que podría tener las escrituras, pues es esto, que habla sobre la redención. También Hodge nos dice que de principio a fin de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta a un Dios hombre redentor como objeto de suprema reverencia, amor y confianza a los perdidos, hijos de los hombres. En la mañana el pastor mencionó, y hemos hablado de eso varias veces, pero tocó el tema en cuanto a Adán y Eva, que Dios bien pudo aparecer simplemente a prendas de vestir para ellos, y ya, se vestían en lugar de traer hojas como ropa. Pero Dios hizo un sacrificio, y ya desde esta parte empezamos a ver la obra de redención, más para tocar un poquito de lo que también vimos en la mañana. Entonces, entendido esto, vamos a empezar con lo de la respuesta. La primera parte de la respuesta dice: el único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Como dije, voy a hacer algo enfadoso, y aquí voy a empezar para que estén listos. Quiero que tengan mucha atención en estas primeras tres palabras: el único Redentor. Como definición, la palabra único quiere decir singular, solo o sin otro de su especie. O sea, en pocas palabras, que no hay otro. Redentor, como el diccionario dice, pues que redime. ¿Qué quiere decir que redime o redimir? Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Entonces, nosotros tenemos un único Redentor, solo uno, no hay otro, y es el único que puede rescatarnos de la esclavitud mediante precio. Quiero hacer mucho énfasis en esto, y es con lo que voy a estar dando lata, que solamente hay uno.
solamente es el único redentor, es Cristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hoy en día el mundo está vendiendo muchas ideas, no sé cuántos han escuchado de la salvación a crédito. Lo que hace la gente o las iglesias es que te venden tu salvación, tú empiezas a pagar por mensualidad o por semana y tú vas pagando para que cuando te mueras le dan a tu familia un ticket y ya quiere decir que estás en el cielo. Es algo, y quiero dejar claro para los que a lo mejor llevan poco tiempo en esta iglesia, pero nosotros no hacemos eso. Hay otras iglesias donde también piden carros, piden las escrituras de las casas. ¿Para qué? Para tener la redención y poder tener tu entrada en el cielo. También quiero dejar claro que no hacemos eso. Si alguien se les acerca y les pide su carro, las escrituras de su casa, no es de esta iglesia. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y también, como hablé en la enseñanza de los miércoles, es por eso que debemos leer la Biblia. Por eso debemos creer lo que la Biblia dice y estudiarla. Porque cuando nosotros comprendemos lo que la Biblia dice y lo entendemos, pues no hay forma de que alguien nos saque de eso. Como les platiqué aquella vez cuando trabajé en el ciber, que me decían que por qué tomaba leche si el cristiano no puede tomar leche. Si yo no hubiera leído la Biblia y no veo que ninguna parte de la Biblia dice que no puedo tomar leche, pues yo digo, pues ya no tomo. Si eso es ocasión de caer al otro, pues dejo de tomar leche. Pero como sé que la Biblia en ningún lado me dice que no debo tomar leche, pues yo seguí tomando leche. Entonces, mientras más leamos la Biblia, más seguros estemos de lo que la palabra de Dios dice, menos engañados vamos a poder ser. Por eso está el catecismo, por eso el pastor está haciendo mucho énfasis en eso. Y nos animo a todos a seguir con eso, porque es parte que nos ayuda a tener mucho más conocimiento, porque es algo que nos va a ayudar. Entonces, no se dejen engañar, y quería hacer más el paréntesis en eso. En Hechos, capítulo 4, versículo 12, que es versículo de memoria que tenemos, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro método, no hay otra persona, no hay otra fuente, o no hay otra opción, no hay otro camino, solamente es Cristo. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo? Solamente por mí, no es el dinero, como dije, no son los carros, no son las escrituras, no es la iglesia, no es por el pastor, no es por los hermanos en la iglesia, no. Simplemente por Cristo. Ese es el único camino que hay. Regresando a Hechos, dice después, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Como dije, no es la iglesia a la que asistimos, no es por el pastor el que nos ayuda a ser redimidos, no, solamente es Cristo. Usted puede buscarle como quiera, puede inventarse cualquier método, pero no hay forma. La única forma y el único redentor es Cristo. Es, como digo, voy a hacer el énfasis que voy a estar haciendo, lo que voy a estar repitiendo muchas veces. En 1 Corintios 15, versículo 21 y 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y repito, solo en Cristo podemos ser salvos, solamente Él es el Redentor, es el único. Voy a leer una parte que también les animo a leer si no lo han leído, lo que creemos, la confesión de fe que tenemos nosotros. Es algo importante y voy a citar algo que viene en este librito. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, también es parte del versículo de memoria,
solamente el 5, no hasta el 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Retomamos el versículo de memoria y dice, pues ¿quién? ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. Este versículo termina con esta frase, Jesucristo hombre, y nos lleva a la segunda parte de la respuesta, que dice, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Eso también es algo pues muy importante, es algo que dentro de la cabeza del ser humano quizás no cabe tan bien, no es muy fácil de asimilarlo, pero es algo muy increíble. Aunque bueno, la sorpresa es que no voy a tocar tanto este tema porque es parte de la siguiente pregunta del catecismo, de cómo el Hijo de Dios se hace hombre. Pero vamos a ver otro pedacito de la confesión de fe. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Quiero que veamos aquí las características que nos dice acerca de Cristo, cómo habla de él. En primera dice, pues que es el Hijo de Dios. En segunda dice que es la segunda persona de la Trinidad. Dice también que siendo Dios verdadero y eterno, resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él. Consustancial quiere decir que es de la misma sustancia, la misma naturaleza y de la misma esencia. O sea, no hay mucha diferencia. Bueno, más bien no hay diferencia. Y pues obviamente en esta parte lo que nos quiere decir aquí en la confesión de fe, pues que Cristo es Dios. No hay forma de negar eso, no hay forma de caer en engaño, ¿no? Que aquí nos lo presenta de una manera muy, muy clara. Dice después, aquí mismo esta explicación, cuando llega la plenitud del tiempo, referente a Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo fue enviado en el momento preciso, todo estaba ya establecido, hemos hablado de que Dios ya tenía un plan desde antes de fundar el mundo, ya todo estaba establecido, incluso el momento exacto y preciso en el que iba a mandar a su Hijo Cristo. Bueno, esto es parte de lo que se refiere cuando llega la plenitud del tiempo. Dice también que tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Solo para aclarar, y si usted tiene alguna duda, tomó la naturaleza de hombre por medio del cuerpo de María. Por eso es que fue enviado por Dios, por medio de la Virgen María, fue que adoptó el cuerpo de ser humano. Pero siguió siendo Dios. Esta es una controversia que hoy en día se sigue peleando. La gente no acepta que Cristo haya sido 100% hombre y que haya sido 100% Dios, que es algo que vamos a ver más adelante. Dice que fue hecho con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Pues propiedades esenciales que tenía Cristo, pues tenía cuerpo de hombre, no nada más era la forma, no nada más era la silueta, sino tenía órganos, tenía brazos, tenía ojos, tenía pues 100% hombre, tenía todo lo que tenemos nosotros. Las debilidades concomitantes quiere decir que acompaña una cosa o actúa otra. Entonces, si Dios tenía cuerpo de hombre, tenía que tener ciertas características que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros como seres humanos, pues tenemos hambre de vez en cuando, muy seguido. Y Cristo tuvo hambre. Juan 13:23 también dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y Juan 11:35, otro ejemplo también, sencillo y muchos lo confunden con el versículo más corto de la Biblia, pero es Jesús lloró. También lloramos como seres humanos, también Cristo tuvo esa parte. Repitiendo, nuestro amigo Hodge dice, por la naturaleza de la obra que él iba a cumplir, era necesario que él fuera a la vez Dios y hombre. No olviden esa parte.
100% hombre, 100% Dios. Él tenía que participar en la naturaleza de aquellos que él venía a redimir, lo que conocemos comúnmente como que tenía que ser nuestro pariente cercano. Y tener el poder para someter todo mal y dignidad para dar valor a su obediencia y padecimientos. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, pero era primero que yo. Entonces, pues Cristo fue hecho carne, fue hecho como nosotros, anduvo entre nosotros, vivió cosas como las que nosotros hemos vivido. Obviamente, Él no pecó, es la única diferencia a lo que hemos hecho nosotros o la forma en que vivimos nosotros. Como siguiente parte de la respuesta dice: y así era y permanece para siempre. Grudem dice: Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, y así lo será para siempre. En Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, mucha gente también hace sus teorías, pelea sobre algunas cosas, y la gente dice: pues ¿cómo es que siendo hombre se fue al cielo? ¿Cómo es que siendo hombre está en la presencia de Dios? Hay muchos pleitos todavía con esto, pero la misma Biblia nos dice, y es por eso que quise hacer el estudio de las 2 semanas de miércoles, porque es importante que nosotros creamos lo que dice la Biblia. Si creemos la Biblia, no hay duda en lo que testificamos, en lo que hablamos a la gente en la calle, en lo que hablamos a nuestros familiares. Entonces, cuando estudiamos más la Biblia y leemos, por ejemplo, esto: Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Sí se oye? ¿Sí me oyen? ¿No? Ponerle, porfa, David. Ya tenemos fallas técnicas. Bueno, ya volvió. Ya regresó a la vida. Sí me oyen, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, disculpen la falla. No fui yo. Bueno, para seguir, en Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En lo personal, creo que esto nos queda claro a todos, en que Cristo y sus 2 naturalezas jamás se separaron, y seguirá así por los siglos de los siglos. Cuando estemos y vayamos a la presencia de Dios, así le veremos con forma de humano, pero siendo hombre, siendo Dios. La siguiente parte de la de la respuesta, dice: Dios y hombre en 2 naturalezas distintas y una sola persona. También en la confesión de fe dice: siendo concebido por el Espíritu Santo, que ya hablamos de que tomó el cuerpo de humano por medio de María, dice: siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Como digo, siendo nosotros de carne y hueso, hombres 100% y nada más, es muy difícil que podamos entender esto, cómo en Cristo podía habitar esas 2 naturalezas. Y más, yo a veces pienso en la vida que llevamos nosotros, y por poner un ejemplo, si andamos en la calle y se atraviesa alguien en un carro, se nos mete ahí en la fila, nos llega un coraje.
si ando de malas, porque no dormí bien o algo, y alguien llega a picarme las costillas o la cresta, como dicen por ahí, me pongo de malas. Digo, si en aquellos tiempos, si Cristo, que bueno, siendo Él, a lo mejor no se levantaba de malas, pero si alguien llegaba a molestarlo, pues si me aventaba un rayo en ese entonces y se enojaba, teniendo todo el poder, podía hacerlo. Entonces, como digo, es un ejemplo tal vez medio absurdo, pero es a lo que llega a mi cabeza. Trato de empatar y decir, bueno, pues yo no mejor ni lo molesto, lo trato bien, le lavo los pies, le doy fruta, lo trato de maravilla, porque sabiendo que era 100% Dios, como digo, pues desaparécete, hazte cenizas, era Dios completamente. Entonces es difícil de comprenderlo 100%, pero así es. El que no podamos comprenderlo 100% no quiere decir que no sea así. Entonces, en los primeros puntos, hablando de María, del hecho de Cristo siendo hombre, siendo Dios y viniendo a ser hombre, no los toco tan a fondo porque vienen dentro del siguiente catecismo, dentro de la siguiente pregunta. Pero debo aclarar, y como digo, debo hacer mucho énfasis en que son dos naturalezas completas, perfectas y distintas, y se unieron, son inseparables. No es que de repente sea 100% humano en ratitos y de ratitos será 100% Dios cuando sea milagros. No, en cualquier situación las dos naturalezas funcionaban al 100% ambas. Es algo que no debemos olvidar, algo que no debemos pasar desapercibido, porque como digo, es algo maravilloso de creer. Y yo siento que para los apóstoles y la gente que estuvo tras de Cristo, sabiendo y conociendo eso, no puedo explicar la sensación que ellos sentían. Tal vez el temor, que era muy correcto tener el temor de Cristo, pero el alabarle, el honrarle, estar ahí. Claro que vemos lo que hicieron los fariseos, el desprecio que la gente le tuvo, pero es algo increíble de pensar simplemente. Eran completas porque, como digo, eran 100% y 100% de ambas partes. Voy a leer otra parte también de aquí dentro de la confesión de fe. Como digo, les animo, les invito a que lo lean. Mucho de lo que hemos visto en el catecismo, obviamente mucho viene en la confesión de fe. ¿Por qué? Porque es lo que creemos. El catecismo también lo que vemos es lo que creemos como cristianos y que deberíamos seguir aprendiendo. Entonces, la confesión de fe es algo también que aporta mucho a nuestro crecimiento espiritual. Dice en la confesión de fe: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Aquí vemos, como digo, es algo pues maravilloso. La doctrina de la redención es, pues, ¿qué digo? Hermoso. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Es también algo que deberíamos meditar mucho. Enviado para pagar algo que Él no cometió, algo que Él no hizo, sufrirlo, morir por eso. Es algo que de verdad debería ponernos a todos la piel chinita. Entonces Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí estando sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Pongo esta sección tomada tal cual de la confesión de fe porque a veces no me siento tan listo
para hablar tan bonito como ellos lo hacen. Claro, son gente estudiada, gente preparada, que espero algún día poder llegar a hacerlo, pero es algo muy hermoso. Obviamente aquí nos presenta todo el arco argumental, pero este oficio de mediador entre Dios y el hombre era propio y solamente para Cristo. Él era el único que lo podía cumplir, y como ya digo, he hecho mucho énfasis en eso, Cristo es el único redentor y siempre va a ser el único. No va a haber otro método, no va a haber otra manera, ni otra persona que pueda cumplir este oficio. Él es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Igual, como les decía anteriormente, hay gente que está tratando de engañar, y hay muchos falsos profetas y mucha gente que dice, no, ahora Cristo me ha dado el poder a mí de redimir tus pecados, y es algo que está mal en todo sentido. Entonces, si ustedes llegan a escuchar alguna vez de esto, digo, para eso está el catecismo también el día de hoy. Bueno, ya vimos una parte de esto, como que me fui otra vez. Pero ahora viendo esto, ya podemos defender, podemos, no tanto con el afán de pelear, pero podemos decir, no, mira, no hay otro más que Cristo, no hay otro redentor más que Cristo, solamente en Cristo está la redención. Nuestro Señor Jesucristo era, es y será el único en quien podemos tener esa redención. Entonces, de nuevo les animo que lean y leamos. Nosotros hemos estado viendo y repasando la confesión de fe. Es algo que nos ayuda, algo también que ha sido muy claro. Y bueno, el día de hoy podemos, y les animo que recuerden esos 3 puntos. El primero, pues que el Señor Jesucristo es el único redentor. Es el énfasis que traté de hacer durante la enseñanza. El segundo punto es que siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, con un plan, con un fin. Y el tercer punto es que en una sola persona habitaron las 2 naturalezas, que es otra cosa que nosotros podemos pensar, reflexionar y ver que es algo increíble de creer. Es algo asombroso, algo maravilloso y algo que lleva un plan. He estado viendo y revisando, les aseguro que para el miércoles ya habrá más libritos del segundo tomo del catecismo, y los nuevos que vienen, ya estarán los 2 libritos para que lo puedan adquirir. Pero mucho de lo que viene ya vamos a entrar un poquito más en doctrina. No quiero decir que lo que hemos visto no es doctrina, al contrario, sí es parte importante de eso. Pero ya vienen palabras, vimos en los versículos predestinación, más adelante se toca mucho de eso. Entonces, les animo, como digo, a leer la confesión de fe. Es algo que en lo personal hay temas que no había visto, que no había comprendido al 100%, pero son muy claros en eso. Entonces, recuerden, hermanos, Cristo es el único redentor. No hay forma de desviarnos de eso, no hay forma de perdernos, y espero que haya sido claro el mensaje sobre esto. Vamos a orar y ya seguimos con lo que sigue. Dios y Padre Santo, gracias doy, Señor, nuevamente en esta tarde por lo que me ha permitido hacer, Señor. Pido, Padre, que nos ayude a recordar siempre la obra que ha hecho usted, el plan que ha tenido, el mandar a su Hijo. Mi Dios, que podamos reconocerle en todo momento, que podamos vivir esforzándonos en crecer y aprender más de usted, y poder reconocer también toda la buena obra que ha hecho para nosotros, Señor. La redención que tiene por medio de su Hijo, el amor que demuestra, la misericordia que también nos revela, y como vimos en la mañana, Señor, también su providencia, Señor, que podamos estar más atentos, Señor, a esto, no ser malagradecidos, no estar preocupados y pensar que todo viene de gratis o que viene fácil, sino que en verdad es usted quien está en control de todo, Señor. Ayúdenos, Padre, a vivir una vida dedicada a usted, que podamos servirle con gozo, que podamos, Señor, en verdad gozarnos en ser hijos suyos, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, gracias por esta iglesia y por lo que nos permite ser. Gracias por todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.